bienvenidos a una edición más de la Cuadratura del Círculo. Hemos invitado ahora a José Daniel Amado, al doctor José Daniel Amado, que es presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham. Él ha sido sucesor, ha sucedido a Eduardo Ferrero, al doctor Eduardo Ferrero, en este cargo tan importante. Lo hemos invitado porque la Corte y AmCham han publicado un comunicado criticando el decreto de urgencia 02020 que, modifica la ley del arbitraje y según ellos pues la modifica mal. José Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hay una preocupación muy grande en el sector, entre los inversionistas sobre todo, porque crecientemente el entorno legal, jurídico del país es cada vez más hostil a la inversión. Entonces hay muchos inversionistas que ya no están interesados en venir al Perú o en invertir en el Perú, o empresas peruanas que, no toman decisiones porque están ocurriendo cosas, que afectan la seguridad jurídica. Por ejemplo, esta invasión del Poder Judicial en el tema de las concesiones viales, ¿no? Los peajes, retiran peajes, ordenan la suspensión de los peajes, algo que no les competiría teóricamente, sino lo que compete precisamente a los arbitrajes. Y hay este decreto de urgencia que ustedes han criticado sobre los arbitrajes. ¿Por qué lo han criticado? ¿Cuál es la razón? Bueno, primero que nada agradezco muchísimo la invitación. Hay varias cosas que se pueden decir, ¿no es cierto? Nosotros, te voy a decir por qué lo hemos criticado y de repente agregarte un poquito más sobre lo que pienso, sobre algunas cosas más puntuales, ¿verdad? Nosotros lo hemos criticado precisamente por la manera como tú has presentado el tema, o sea, por una cuestión de reglas de juego para la inversión. El arbitraje, ¿no es cierto?, tiene en el Perú, ha tenido todo un proceso, una evolución favorable. Creo que difícilmente alguien puede decir que el arbitraje es algo que en el Perú no ha servido y no sirve para resolver disputas que de otra manera irían al Poder Judicial, con todos los problemas que todos le conocemos, y que como en todas partes del mundo el arbitraje es preferido por los inversionistas, ¿no? Ahora, por tanto es un apoyo a la inversión. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que ha hecho el gobierno, en realidad en este caso, es riesgoso con relación a la imagen del arbitraje en el Perú, y de hecho genera una percepción muy de fragilidad de la institucionalidad jurídica del país, porque, primero que nada, los inversionistas confiaban en el arbitraje peruano, digamos. Claro. ¿Y con este decreto de urgencia van a dejar de confiar? Podrían dejar de confiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje peruana no es una ley que se sentaron un grupo de científicos peruanos a crear. La ley de arbitraje peruana es el resultado de la evolución del arbitraje en el mundo. O sea, de hecho, la ley de arbitraje tiene su origen en una de las convenciones internacionales más ratificadas mundialmente, que es la Convención de Nueva York, que tiene casi 60 años, ¿no es cierto? Y que originó las reglas de cuándo un arbitraje podía ser cuestionado, ¿no? Y cuando un convenio cuestionado judicialmente. Judicialmente, exacto. Entonces, sobre esa base, esto fue un convenio, es una convención internacional promovida por Naciones Unidas, por UNCITRAL. UNCITRAL mismo mantuvo su trabajo y lo mantiene, o sea, permanentemente todos los expertos de todas partes del mundo se reúnen en los grupos de trabajo con el transcurso del tiempo deciden crear lo que se llama la ley modelo UNCITRAL. La ley modelo UNCITRAL es una derivación de esa convención, un poco localizada para cada país. Y cada vez más países, sobre todo los países donde hay mucho arbitraje, han ido tomando la ley modelo UNCITRAL y básicamente la han convertido en su ley de arbitraje, con algunas adaptaciones. Eso ocurrió acá también. Y eso ocurrió acá. ¿Y en qué sentido esto se ha modificado? Mira, primero que nada,
un decreto de urgencia modifica una ley que está destinada más bien a regular la vida normal del arbitraje, Claro. no solo con el Estado, el arbitraje entre privados también. Claro. ¿no? Entonces, el primer gran tema de crítica desde nuestro punto de vista es ¿qué hacemos modificando? ¿Cuál es la urgencia de modificar la ley de arbitraje que se aplica, como digo, a todos, ¿no? A todos los arbitrajes? Que como también decía, tiene que ver tiene una historia, tiene es permanentemente estudiada, no solamente porque en el Perú es estudiada la ley de arbitraje como tal, sino porque la ley Modelo UNCITRAL es estudiada todos los días, ahí se publican miles de libros sobre el tema y obviamente hay muchísima información que a uno le serviría para poder trabajar. Pero, José Miguel, ¿cuáles son los elementos que harían que, digamos, un inversionista extranjero o peruano desconfiara al entrar en un arbitraje con los cambios que se han producido? Mira, hay varias cosas, ¿no? Primero quiero decir que el solo hecho de haber modificado con carácter de urgencia y con un decreto una ley cuya estabilidad, digamos, es parte de la regla de juego, ese por sí un problema. Pero yendo a puntos concretos, como mencionabas, hay 3 o 4 principios de la ley de arbitraje que de alguna manera son vulnerados de manera directa. Ejemplo, ¿no? Se ha generado una regla que además es cuestionable desde un punto de vista constitucional también, porque tiene que ver con la igualdad ante la ley, que le permite al Estado, cuando el Estado es parte de un arbitraje, que no pueda ser objeto de una medida cautelar si no se presenta una fianza bancaria, una carta de fianza bancaria, por un monto por encima de la fianza de fiel cumplimiento. O sea un monto por lo menos, si la fianza de fiel cumplimiento normalmente es 10%, estamos hablando de un 10% o más de fianza bancaria. Entonces, ¿qué clase de regla es esa, digamos, y hasta qué punto, qué tiene que ver esa regla con la ley? Es decir, el inversionista no podría plantear una medida cautelar fuera del arbitraje, ¿o no entiendo? No podría. En relación al contrato en el que está... Exactamente. Hoy, digamos, hasta el día de hoy, según la ley modelo, uno puede pedir medidas cautelares. Primero se las pide al Poder Judicial, luego se las pide a los árbitros, y eso funciona para todos. Pero cuando tú arbitras contra el Estado ahora, resulta que ya no. O sea, necesitas poner una carta fianza bancaria, imagínate el costo, imagínate la mayor exposición. Entonces, digamos, se han alterado las reglas, rompiendo un poco el equilibrio que podía haber entre privados y Estado, en favor del Estado, digámoslo así. Y el equilibrio además que tiene que haber entre las partes. O sea, hay un principio en arbitraje que se llama igualdad de armas. O sea, tú tienes que arbitrar. Si estamos arbitrando bajo los principios generales de la ley de arbitraje de UNCITRAL, todo está pensado para que las dos partes sean iguales, no para que cada uno tenga ventaja sobre el otro, ¿no? Ahora, ¿esto debe haber sido reacción frente a estos casos de corrupción que se produjeron en el arbitraje? Sí, mira, seguramente yo creo que además problemas de corrupción hay en todas partes, pero claro que puede ser una reacción y de repente es plausible que se intente modificar y uno se preocupe por estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la preocupación debería haber llevado, por lo menos desde nuestro punto de vista, a una preparación, por ejemplo, de unas reglas de arbitraje con el Estado que pudieran regir a partir de ahora y en adelante para futuros contratos, ¿no? Pero nunca desde una modificación de la Ley General de Arbitraje, ¿te das cuenta? La Ley de Arbitraje de Aplicación General. Nosotros estamos de acuerdo con la idea de que el tema de la corrupción es un tema que hay que atacar en el arbitraje, como en todo. Ahora, esto se suma a los casos que hemos visto de los peajes, ¿no es cierto? Jueces que toman decisiones suspendiendo peajes, e incluso eventualmente hasta fijando o tratando de fijar el monto de los peajes. Hay un caso en el que hay no sé cuántos amparos contra una concesión que tiene peajes, contra los peajes. Entonces, digamos, ¿cómo un juez puede intervenir un peaje? Mira, no, como tampoco el Poder Ejecutivo debería haber modificado la ley de arbitraje. O sea, la ley de arbitraje nos da
garantías a todos, Claro. de un debido proceso, de una igualdad ante la ley, de acceso a la justicia, ¿no es cierto? Y está protegido, digamos, tú ves Claro. el texto de la ley de arbitraje y está protegido de que no haya acciones legales que pudieran generar un problema de incumplimiento de los laudos. De hecho, Claro. como tú sabes, cuando el Banco Mundial estudia todos los años el clima de negocios, incumplimiento de los contratos, incumplimiento de las sentencias de laudos es uno de los temas fundamentales, ¿no? Lo que ha pasado aquí es que efectivamente, una vez que uno abre la puerta, que se pueda modificar las reglas de juego, puede pasarnos que todo sea posible. O sea, regresamos a un mundo donde lo que teníamos como algo firme ya no es firme, ¿no? Gianfranco Castañola sugiere que se plantea ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial o un recurso competencial para definir si el Poder Judicial puede o no suspender un peaje o cambiar un peaje o anular un peaje que es fijado por contrato, ¿no? Mira, yo creo que esa idea de Gianfranco me parece que es una idea plausible y razonable. Ahora déjame decirte que el Tribunal Constitucional tiene un precedente que se le llama el precedente María Julia, porque el caso era sobre una mina que se llama María Julia, ¿Ya? que dice con toda claridad que no puede haber acciones de amparo contra cuestiones arbitrales que están en trámite. Ya. Puede haber solamente acciones de amparo cuando ya fuiste en anulación, que es el recurso previsto, y ahí haces un amparo contra una acción judicial, digamos, no contra el arbitraje en sí, el arbitraje tiene que mantenerse. Si no es el caos, pues. ¿Y tú consideras que esto puede afectar la inversión en el país? Finalmente, el Perú crece gracias a la inversión privada, principalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces deberíamos preocuparnos por atraer la mayor cantidad de inversión posible para que haya más empleo, para que se reduzca la pobreza, para crecer. Entonces, lo que está ocurriendo es una alteración de las reglas de juego de tal forma que siembra, inhibición en los inversionistas. ¿O qué está pasando? ¿Tú crees que está pasando eso? Sí, yo sí creo que un poco sobre la base de lo que tú mismo mencionabas, el tema de la paranoia que se generó en el tema de los arbitrajes de Odebrecht, ¿no es cierto? Ha habido como una especie de percepción de que uno puede hacer cualquier cosa con el arbitraje, ¿no? O sea, en lugar de respetar la historia de una institución que en todas partes del mundo funciona, y en el Perú funciona particularmente bien, hay como la sensación de que, bueno, ahora también podemos cambiarlo por una norma, por un decreto de urgencia, mañana podemos revisar el precedente María Julia, por ejemplo, que te comentaba. De hecho, hay información que ha salido algo en el periódico hoy día, en el sentido de que el TC estaría por revisar el precedente. Ha habido en algún momento un voto. ¿En sentido negativo? En un sentido distinto, que podría ser distinto, ¿no? O sea, ojalá que no lo sea. Uno de los magistrados del tribunal ya en algún momento hizo un voto singular en contra del presidente María Julia. Y eso, evidentemente, lo que te dice es, claro, estamos con esta especie de, como digo, de paranoia. Esta sensación de que las reglas de juego, las leyes se pueden modificar de la noche a la mañana de manera impredecible, es inaceptable, pues, en un Estado de Derecho, en una democracia, en donde se debe consultar. Estos cambios en el decreto de urgencia que estamos cuestionando, que están cuestionando ustedes, ¿fueron consultados? ¿Hubo alguna clase de discusión previa? Me he ido informando, porque yo creo que uno de los primeros argumentos que yo di fue más o menos en esa línea, coincidentemente. Dije, ¿dónde han hecho esto? ¿Con quién lo han hecho? O sea, ¿a quién han llamado? Luego me he enterado que le han consultado algunas cosas a algunas personas vinculadas al arbitraje, ¿no? Pero cosas puntuales y no siempre recibían la respuesta que querían, y entonces iban buscando opiniones de distintas personas, nuevamente, de repente no los más conocidos del mundo arbitral, pero sí gente que sabe, en todo caso, ¿no? Pero el punto es que una norma como esta es la típica norma que requeriría un análisis, requeriría prepublicación, claro, requeriría que la gente
dé su punto de vista, todas las instituciones den su punto de vista sobre el tema, y que sobre esa base se genere una norma que a todos nos haga sentir que funciona, ¿no? Eso es lo civilizado, pues. Eso es lo que habría que, digamos, bueno, ahora no quedaría sino ir al Congreso Mira, para sí, modificar esa... Ya fuimos a la Comisión Permanente a intentar que el informe que ellos van a hacer para el nuevo Congreso diga de todas estas cosas, ¿no? El nuevo Congreso, revisar que Turqueso tendría que hacer las modificaciones correspondientes. Sí, porque, digamos, la comisión, el grupo de trabajo que está presidido por el congresista Miguel Torres, llamó a los centros salutares a preguntar. Bueno, ahí se dio cuenta que nadie había sido consultado sobre el tema. Y yo tengo la esperanza que el grupo de trabajo presente al nuevo Congreso un informe recomendando que esto sea revisado de otra manera, ¿no? Y esperaríamos que así fuese, ¿no? Sí, pues. Y como también esperaríamos, aprovecho para decirlo ya que lo mencioné, que el TC de alguna manera tome conciencia de que tienen entre sus manos, si efectivamente va a revisar este tema del precedente vinculado a las acciones cautelares en temas por la vía constitucional, cuando se trata de un arbitraje, es parte ya de nuestra tradición jurídica. Por muchos años ha funcionado muy bien, no hay ninguna razón para modificarla, porque después vamos a abrir la puerta a temas como el de los peajes que tú acabas de mencionar. Sí, pues efectivamente. Bien, José Daniel Amado, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham, muchísimas gracias. Es un tema muy importante, vinculado a las condiciones que tenemos que generar como país para que haya inversión, porque no vamos a crecer sin inversión, para que haya empleo, para reducir la pobreza. Por favor. Bueno, ponemos punto final a esta edición de la Cuadratura del Siglo.